tal? Bienvenidos una vez más a la hora de leer. Me da muchísimo gusto que estén aquí acompañándome el día de hoy. Y hoy quiero hablar de una novela clásica de la literatura inglesa que es David Copperfield, escrita por Charles Dickens. Pero ¿por qué voy a esto? Bueno, pues a propósito de la lectura de la novela Demon Copperhead de Barbara Kingsolver, quien es la ganadora al premio Pulitzer 2023, novela que actualmente estoy leyendo, pero que obviamente me remonta al origen, ¿no? A la novela original que inspiró la escritura de Demon Copperhead, y esta es pues obviamente David Copperfield de Charles Dickens. Es una novela de 1850, el siglo XIX, la época victoriana en Inglaterra, que es tan importante. Ahorita hablaremos un poquito más de eso, pero bueno, es un clásico de la literatura en inglés o de la literatura universal. Y bueno, en realidad creo que todos conocemos la historia de David Copperfield de alguna manera o de otra, pero ¿de qué va esta historia? Bueno, pues obviamente es una autobiografía, ahorita les platico también un poquito más de eso, donde se cuenta la historia de David Copperfield, que va todo su proceso de crecimiento y de madurez, ¿no? Hasta llegar a la madurez, desde que es un niño, donde vive con su mamá, es huérfano de padre, son realmente pues pobres y entonces están buscando formas de sobrevivir. Llega un padrastro, obviamente, que pues no lo quiere y le hace la vida un poco imposible o bastante difícil, y lo mandan a un internado donde también se va a enfrentar a otra serie de obstáculos, de retos que poco a poco van a ir forjando su carácter y lo van a construir en el hombre que se convierte al final de la novela. Además, bueno, es como clásica novela del 19, escrita en Inglaterra y también en algunos otros países de Europa, pues es una novela muy descriptiva, muy larga, con muchísimos personajes de los que a veces es difícil seguir qué está pasando con cada uno de ellos, pero todos ellos son relevantes porque van a marcar o van a enseñarle algo a David Copperfield que poco a poco vamos a ir comprendiendo cuando nos vamos acercando al final de la novela. Ahora, ¿por qué es tan relevante? ¿No? ¿Por qué tenemos que referirnos siempre a David Copperfield si Charles Dickens fue un autor muy prolífico, escribió muchísimas novelas? Bueno, en primer lugar porque es ya el Charles Dickens maduro, digamos. Antes de esto había escrito Oliver Twist, que también es la historia de un huérfano que está en la pobreza, pero bueno, creo que esa es más limitada en el sentido de qué es lo que pasa con el personaje principal cuando crece y madura. Esta la publica entre 1849 y 1850, digamos que ya es cuando se establece como un autor maduro y reconocido, y pues va a desembocar en el final de su obra, digamos, las últimas que publicó, grandes novelas como Grandes Esperanzas, La historia de dos ciudades, estas que también son muy conocidas. Pero recuerden que Charles Dickens, bueno, pues no entregaba una novela así de una sola, sino que era una novela por entregas, algo muy, muy común en el siglo XIX en Inglaterra. Y como les decía, la publicó entre 1849 y 1850. Esto era una entrega mensual. Entonces, imagínense la cantidad de personajes, de aventuras, de anécdotas que tenía que incluir en una novela como esta para que la gente pues siguiera comprando el folletín, siguiera comprando el periódico donde vendía esta novela y la historia de David Copperfield. Ese es un punto muy, muy importante, porque además la forma en la que está narrada pues también nos va es un indicador y es un parteaguas, digamos, en la literatura inglesa. Es una novela que está narrada en primera persona y entonces es el mismo David Copperfield quien nos está contando su historia. Esto es poco común en la literatura de Inglaterra hasta ese momento, entonces fue algo, un boom, digamos, una innovación. Dickens cambió también un poco la forma de narrar y de contar historias en la literatura inglesa y en la literatura victoriana, ¿no? La literatura del 19. Entonces está contada en primera persona. De hecho, es tan peculiar esta manera de narrar que si se acuerdan del Guardián entre el Centeno de Salinger, el personaje principal, Holden Caulfield, justo empieza su novela, porque también está narrada en primera persona, diciendo, esta no es una historia al estilo de David Copperfield, aunque la esté contando yo, y bueno, hace una pequeña digresión sobre la novela de David Copperfield. Entonces, si quieren, también la reseña está en este canal de El Guardián entre el Centeno. Entonces, bueno, les decía, está narrada en primera persona por la voz de un niño, además, ¿no? Entonces, en el siglo XIX, pues esto es
totalmente nuevo e innovador. Y además de todo esto, es autobiográfica, o sea, muchas de las aventuras, de las situaciones por las que va a pasar el personaje principal, pues son cosas que también vivió Charles Dickens y lo podemos ver pues al final de la historia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el personaje en la edad madura? Pues es precisamente lo que pasa con Charles Dickens en su vida de escritor, ¿no? Él se vuelve alguien respetable, honrado, trabajador, que vive de la escritura, que vive de contar historias. Entonces, pues más evidente que eso no hay. Incluso el mismo Charles Dickens decía que era su niño consentido, ¿no? David Copperfield, que era el personaje que más quería, su novela que más le gustaba, y bueno, pues obviamente tiene sentido si pensamos o si la vemos desde la perspectiva de la autobiografía. No quiere decir que todo lo que está contado aquí sea cierto y que realmente lo haya vivido Dickens, pero es la mayor fuente de inspiración, es su propia vida, ¿no? Entonces así, bueno, como les decía, va al orfanatorio, después regresa a la casa, la madre muere, entonces es cuidado por su tía, la tía lo envía a una escuela donde él pues empieza a aprender, el director de la escuela, el Dr. Strong, es una persona muy amable, quien se vuelve su mentor, quien lo ayuda, y entonces él así pues va conociendo también el amor, conociendo la amistad, obviamente trabaja posteriormente y entonces también conoce lo que es este mundo comercial y de ser empleado de alguien en esta Inglaterra de esta época. Ahora, ¿por qué Charles Dickens escribe una novela como esta? Porque además pues son muchísimas páginas, ¿no? Que iba dando las entregas mensuales donde nos tenía que mantener entretenidos como lectores para que siguiéramos leyendo y queriendo saber qué pasaba con este personaje. Pero ¿para qué escribe todo esto Dickens? ¿Qué es lo que nos quiere decir de su época? Bueno, pues son muchísimas cosas, ¿no? Ahí además nos quiere dar una fotografía, por decirlo así, de lo que es la Inglaterra o Londres de su tiempo. Recordemos que hubo grandes migraciones a las ciudades, entonces en el siglo XIX pues ya empieza a notarse una clase media establecida, que es la que iba a comprar estos folletines semanalmente para leer la historia, pero si existe una clase media, pues también va a existir un grupo de gente, un grupo de personas que son muy pobres y que, bueno, no tienen muchas posibilidades económicas, y eso precisamente también es lo que quiere retratar, o quiere retratar como lo hizo anteriormente en Oliver Twist, pues lo que es el daño que se hace a las infancias, a los niños, esta pobreza institucionalizada que los niños nacen dentro de ella bueno, no tienen posibilidades de salir de esta situación en la Inglaterra victoriana. Y bueno, es una historia donde pues habla de muchos temas, ¿no? De la migración, del matrimonio, como les decía, de la clase media, del amor, del trabajo, o sea, nos retrata muy bien lo que está pasando en su época. Entonces, pues Charles Dickens sí es un hombre de su época quien nos va a contar qué es lo que estaba pasando en su país en ese tiempo, y obviamente pues es una crítica a todo esto, ¿no? Eso no quiere decir que él lo esté como avalando, al contrario, está criticando lo que pasaba en esta Inglaterra que tenía tanta desigualdad social. Y bueno, es una novela, como les decía, muy madura, donde además de todo esto, logra retratar el inglés local, o sea, los dialectos que podían estar hablando en diferentes regiones de Inglaterra, en el pequeño pueblo donde nació y donde vivió en su infancia David Copperfield, y después el inglés de las ciudades. Entonces, imagínense cambiar también todos estos registros y que sea posible que los entienda la gente de esa Inglaterra, de ese tiempo, del siglo XIX, como un entretenimiento, ¿no? Por eso creo que en la actualidad sigue siendo una historia que nos llama tanto, que nos evoca tanto, porque Dickens lo hizo como entretenimiento y sigue siendo una historia que entretiene, que divierte y que además nos da un retrato de lo que es la sociedad de ese tiempo y de la actualidad, ¿no? Entonces, por eso sigue habiendo tantas readaptaciones, tantas maneras de recontar esta historia que, bueno, es esencial y una de las y más importantes en la literatura inglesa del siglo XIX, ¿no? No olvidemos que en ese tiempo pues también estaba una novela como Jane Eyre, por ejemplo, siendo publicada, pero es muy diferente, ¿no? El tono como cuenta el autor. Entonces, bueno, pues los invito a revisar y a releer David Copperfield de Charles Dickens para que después sigamos con la reseña de Demon Copperhead en unas
próximas semanas. Entonces, espero que les guste, que le den like a este video y nos vemos la próxima en La Hora de Leer.